Carlos, ¿pasó algo? Me dice que te va a sacar. Bueno, clase 14, la quinta clase de JavaScript. La semana que viene ya arrancamos con Vue. Va a haber una clase en el medio que la van a tener que mirar solos, que es la 15. Tienen que leer el aula virtual solos y les pasaré un video. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el DOM, manipulación de los objetos del documento. Vamos a aprender a manipular las etiquetas desde JavaScript, a crear etiquetas, agregarle contenido, agregarles ID y clases, y luego insertar las etiquetas en el HTML y vamos a ver eventos. ¿Qué pasa cuando agrego un botón? ¿Qué puedo hacer cuando aprieto un botón? ¿Qué puedo hacer cuando aprieto un filtro? ¿Un checkbox? ¿Una lista desplegable? Bueno, pero primero vamos a repasar. Este lío con todos los métodos de la clase pasada. Bueno, en esta parte trabajan ustedes. Me quedó mal, después se los paso bien. Bueno, ¿qué era la clase array? ¿Qué era un array? Un conjunto de datos. ¿Era una colección de objetos, puede ser? Sí, eso. Sí, Un todavía no conjunto. sabemos objetos. Por ahora sabemos eh, tipos primitivos, numéricos, string. Así que sí, es una agrupación de datos que tienen una posición. ¿Y para qué me servía un array? ¿Para qué los uso? Para guardar información y organizarla. ¿Cómo? Para guardar información y organizarla. Sí, para tener toda la información sobre el mismo tema en un solo lugar. Si, por ejemplo, yo tuviera que guardar, no sé, el nombre de todos ustedes, podría tener 45 variables donde uno esté Raúl, en el otro esté Carla, en el otro sí. Tendría 45 variables con todos los nombres juntos o un array con todos los nombres de ustedes en un solo lugar. Entonces, si los quiero mostrar por pantalla, con un for puedo mostrar todos los nombres. Si quiero, no sé, pasarlos a mayúsculas, si quiero, sí. Puedo trabajar con todos esos nombres en una sola estructura. Para no tener todos los datos sueltos por ahí, los tengo todos adentro de un arreglo. Entonces agrupo los datos bajo un mismo nombre. Bueno, ¿y qué características tenía un arreglo? ¿De qué tipo podía ser? ¿Qué tipo de datos podía guardar en un arreglo? String, String podía números, guardar seguros y qué más. números, Los números. combinado, ¿Cómo? mixto, tipo, Ahí estás leyendo, muy bien. Podías guardar, qué sé yo, valores booleanos, podés guardar adentro de una posición de un arreglo otro arreglo. Eso no lo vemos hoy, no lo vemos, pero es eso. Puedo guardar objetos, puedo guardar muchas cosas. Y puedo guardar que no todos los datos sean del mismo tipo, como en el mixto. Puedo guardar en un campo un string, en el otro un entero, en el otro un booleano, ¿sí? Una raya dentro de uno de los campos. No se los aconsejo, no sería lo ideal, pero en JavaScript me lo permite. Bueno, ¿qué propiedades tiene un array? ¿Qué datos fijos tiene un array? Los datos fijos que tiene es la longitud del arreglo. Cada arreglo tiene una longitud. Y fíjense, los métodos vienen con paréntesis. ¿Por qué? Porque son funciones los métodos. En cambio, las propiedades no tienen paréntesis. Si yo digo, no sé, creé un arreglo que se llama A
Digo a.len y me va a dar la longitud del arreglo A, del array A. No le tengo que poner los paréntesis. Y si yo quiero saber en qué posición, qué dato tiene en tal posición, diré al arreglo A en la posición 0 tiene tal dato. Bueno, entonces, la longitud y la posición son las propiedades y después tiene todos los métodos. ¿Quién se acuerda? Acá los tiene todos enumerados. ¿Quién se acuerda alguno de todos estos? El push ¿El push qué hacía? es meter un objeto al inicio, ¿ves? El push pone al final, pone objetos al final. Puedo poner un solo objeto, puedo poner muchos al final. Con ustedes no practicamos en el... Esperen, podemos ir practicando en el explorador. Espérenme un segundo. Busquen un HTML cualquiera. Pongan botón derecho inspeccionar. Y yo ya llego. Y practicamos todo eso que vimos la clase pasada. Uno cualquiera, yo voy a abrir el de la clase 2, no importa. El trabajo práctico, el que quieran, porque total lo vamos a trabajar en consola. Hago en el trabajo práctico cualquiera, hago clic inspeccionar y me voy a trabajar en la consola. ¿Estamos todos ahí? ¿Consiguieron un...? Estoy acomodando así, vamos. Bueno, tienen abierto un navegador con un HTML. Sí. Vamos a practicar. Estoy en la consola. Yo acá puedo crear un arreglo. Por ejemplo, digo que es de alcance privado, que se va a llamar Beck. ¿Y cómo definía un arreglo? De nombres, de números. ¿Cómo defino un arreglo de números? Con corchetes. Con corchetes y pongo los números. 1, con coma separo los datos, 1, 5, 4, 2, 3, ¿sí? Así pongo todos los números que quiero en mi arreglo. Le doy Enter. Y ya me quedó en memoria. El arreglo quedó con 5 elementos. ¿Y qué son estos? Hasta ahí, nada raro. Ahora, si yo quiero probar todos los métodos, si hago bec.len, ¿qué me va a devolver? ¿Cuánto me va a devolver? 5 porque es la longitud. 5 porque es la longitud. Si pongo bec.pop, pop 7, ¿qué me va a hacer? Agregaría un último elemento al final del array. Me va a agregar al final el 7. Le doy Enter. No, profe, porque pusiste pop y es push. Y es push, gracias. Claro, me sacó el último, esperen que lo agrego. Bueno, el pop saca un elemento, me sacó el último. Así que lo que voy a hacer es avec.push. Le voy a agregar el 3 que le saqué. El 3 que le saqué. Así me queda como estaba. ¿Sí? Y ahora vamos a probar vamos a probar el push de nuevo. Yo le puedo poner un solo elemento como hice recién o le podría poner 2 o 3 más.
O decir, agregale el 8, el 9 y el 7. Le doy Enter y ahora, si miro el contenido de Beck, me agregó estos elementos que le dije. Le puedo decir, ponele un solo elemento, ponele muchos. ¿Sí? Me los va agregando al final. Bueno, el pop que hacía entonces, que ya lo probé de casualidad. Nos devolvía el último elemento de la lista, el array. Claro, lo saca de la lista y me lo devuelve en una variable. Así que le quiero dejar ahí ayuda. Hay uno que es console.clear, así pueden ir limpiando la pantalla. Bueno, en Beck. Paréntesis, paréntesis. Ahí está. Entonces puedo decirle, en num deja guardado lo que voy a eliminar del vector. Y con pop me va a eliminar el último. Y déjamelo guardado en num, le estoy diciendo acá. Le doy enter. Entonces, en num. Profe, te hago una consulta. Sí. Vos, ahí en la consola, Sí. ¿estás haciendo lo mismo que hicieras en el Visual Studio? Claro, No. lo podría estar practicando en Visual Studio o en Replit o en cualquier, o en JSBin. Lo que pasa que si lo hiciera en Visual Studio, lo tendría que estar grabando, ir a ver al navegador cómo funciona y mostrarlo por pantalla. Acá lo estoy haciendo todo en el navegador, probando, sin tener que grabar, ir a la consola, refrescarla, ¿sí? Y ¿se entiende todo lo que me ahorro? Lo pruebo directamente acá. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Entendí. Estoy practicando. Y el navegador, siempre ustedes pueden ver el contenido de las variables de su... Bueno, acá estaba abriendo la clase 2, así que no tenía nada en JavaScript. Pero siempre pueden ir viendo el contenido de las variables por consola. ¿Qué va conteniendo la variable en cada momento? Bueno, entonces, en num lo que me guardó es el 7 que me eliminó. Y en Beck me quedó todo menos el 7, fíjense. Eliminó el del final. Bueno, ¿qué más podría probar? El shift y el unshift, ¿qué hacía uno y qué hacía el otro? Profe, el unshift agrega elementos al principio del array. Bueno, el Y el shift, shift elimina el primer elemento del array. bueno, entonces vamos a agregarle. ¿Se acuerdan que tenía? Primero vamos a ver qué tenía porque ya no me acuerdo. En Beck tenía eso. Le voy a agregar un elemento al principio, antes del 1. Profe, con shift se elimina. Para Bueno, agregar unshift. con shift. Unshift. Con unshift voy a agregar un elemento, el 11. Adelante. Entonces, ahora tiene un elemento más. Si voy a mirar cómo me quedó Beck, me lo puso al final. Perdón, lo puso al principio. ¿Y cómo podría eliminar un elemento del principio entonces? Con el shift. Con shift. Lo elimino, lo voy a mirar que tengo y me sacó el 11 que había agregado recién. Bueno, después puedo
Puedo concatenar dos arreglos. Si tengo que vec1 contiene un vector que tiene 0,0, tiene esto el vector, ¿sí? El vec1 cree esto. Y ahora le digo, concatenale vec1. Se lió. Y ahí fíjense que a continuación del primero me pone el segundo array. Lo que no sé si me lo devuelve en vec o no, no me acuerdo. Vec sigue teniendo lo que tenía al principio. Esto se lo tendría que asignar a vec3, por ejemplo. Digo, a vec3 asignale la concatenación de vec con vec1. Entonces ahora vec tendría lo de siempre, vec1 tendría los ceros y vec3 tendría la concatenación de todos. ¿Hasta ahí vamos? Si yo dijera index of ahí vec3 punto index of decime en qué posición está el 4. Me devuelve un 2. ¿Por qué me devuelve un 2? Porque el 4 está en la posición 2. Porque empieza de 0. Porque empieza desde el 0. El 1 está en la posición 0, la posición 2, la posición 0, la posición 1, el 4 está en la posición 2. Si yo le dijera el 0, ¿qué me va a decir de todas esas? De todos estos ceros, ¿qué me va a devolver? La primera en la que La aparece. primera. Así que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me dirá, ahí me dice 7. Bueno, el index of me dice en qué índice se encuentra tal elemento. No veo más nada. Profe, yo no logro entender dónde se Sí. pone esto en una página. O sea, ¿dónde se usaría una raya así? Te falta programación a vos. ¿Cómo rendiste el examen de ingreso si no sabes que tenía No, mucho de sí. programación? No, sí, ¿Cómo? me ¿Te fue ayudó? bien porque sé de la facu, pero Ah, bueno. Hay que ejercitar. Tienen ejercicios de JavaScript en el aula virtual. Practiquen y ahí se van a dar cuenta ejemplos de dónde usar un arreglo. Sí, imagínense que yo en una variable tengo guardado todos estos datos, no sé, las notas de mis alumnos, los nombres de mis alumnos, sí, montones de datos, y yo puedo con estos datos después trabajar. Si fueran las notas, podría calcular el promedio de notas, podría ver los alumnos que se sacaron ceros, el mejor alumno. Sí, es un claro, conjunto de datos que yo después analizo. No sé, los datos del COVID me los paso a un arreglo gigantesco y después calculo cosas. ¿Quién es la provincia que tiene más contacto? ¿Quién es el...? Empiezo a filtrar datos y a ver. Es para tener todos los datos ahí y empezar a analizarlos o a mostrarlos por pantalla o calcular promedios, sumar, no sé, cálculos. Si tuviera nombres, también podría hacer cosas.
Piensen que cada uno de estos elementos puede no ser un número nada más. Yo podría tener en cada uno de los elementos un objeto, y en un objeto que todavía no lo vieron, puedo guardar toda la información de un alumno, ¿sí? Puedo guardar todos los datos de Raúl, el nombre, el apellido, el DNI, el celular, ¿sí? En la primera posición. Después de Lisandro, después de no sé quién. Y después yo empiezo a recorrer mi arreglo y ir sacando estadísticas, mostrando por pantalla, mostrando en una página. Millones, millones, millones de cosas se pueden hacer con arreglos. Es más, ahora vamos a ver string. Cuando practiquemos string, string no deja de ser un arreglo. Es un arreglo de caracteres, donde, no sé, si guardo la palabra doctype en una variable, la D está en la posición 0 del string, la O está en la posición 1, y puedo hacer un shift, un unshift, un concat, un indexof, todas estas funciones las puedo usar en string. No, empiecen a practicar, agarren la práctica, ya tienen 2 prácticas para hacer, empiecen a hacerla, y se van a dar cuenta. Bueno, no veo nada, todo esto que ordené, que minimizado no veo. Bueno, ¿qué más podíamos hacer? Podíamos buscar un elemento, podíamos decir que el arreglo lo ordenan en forma inversa. ¿Cómo le decimos que lo ordene en forma inversa? Que lo que está en la primera posición vaya al final, lo que está al final al principio. Con reverse. Con reverse. Vec3 punto, reverse. Fíjense cómo me puso todos los ceros adelante, después el 9, el 8, el 13, el 2. Si quisiera ordenarlo, si uso el sort sin ninguna función adelante, ¿cómo me quedaría ordenado? ¿Cómo? Nada, si ordeno, si le pido a este arreglo ordenarlo, ¿cómo me lo devolvería? Todos los 0 al principio. Sí, Después el 1. sí, El 2. el 2, el 3, claro, hasta ahí no habría problema. Pero si yo, por ejemplo, a Vec3 le le coloco un 11 al final. Ahora le digo que lo ordene. ¿Cómo me lo va a ordenar? El 0 primero. Sí, todos los ceros primeros. Después el 1 o el 1, 1. El 1, primero el 1. En El en el alfabeto que está primero, El 1. Ana o Anastasia. Está primero Ana, los más cortitos están primero. Así que el 1 me lo va a poner primero, después el 11. ¿Por qué? Porque me lo va a ordenar tipo alfabéticamente. Va a mirar en la tabla de Unicode cómo están, en qué orden están las letras. Entonces me va a decir, los ceros están antes, así que van primero. Tengo el 1 y el 11. Va a decir, los dos están igual en la tabla, pero bueno, el 1 al ser más corto está antes que el 11. El 2 está después en la tabla de Unicode, así que el 2 me lo va a mostrar después del 11. ¿Sí? Me puso el 1, el 11. Sí. El 10 me lo hubiera puesto acá en el medio. Bueno, ¿cómo hago para arreglar esta situación? ¿Cómo hago para que me lo ordene numéricamente? Porque si yo tengo un arreglo numérico, lo quiero numéricamente. ¿Cómo lo cambio? ¿Qué le digo? ¿Qué función le agrego en el medio para que me lo ordene bien? Acá más difícil, ¿no? Number. Bueno, vamos a intentar con una función flecha.
Le voy a decir, recibo dos elementos, A y B. Por cada elemento que vos recibas del arreglo, es decir, primero compara estos dos. Por cada dos elementos que reciba, para que lo ordene en forma ascendente, los números le tengo que enviar. Le tengo que enviar un número negativo si quiero que lo ordene, que lo deje como está. Y un positivo para que lo cambie de orden. Entonces la forma de enviarle esto sería, por ejemplo, decirle A menos B. Y A le resto B, sea cual sea A y B, cualquier número que sea A y B, me va a devolver un negativo si el A es menor al B. Y me va a devolver un positivo si el B es mayor a A. Así que le digo esto, le digo cada dos elementos que recibas, compáralo y devolvé A menos B. Lo pruebo y vemos cómo está B, que hizo con B 3. Y ahí el 11 me lo puso al final. No entendí eso, profe. Es difícil, no es fácil. El ordenar ordena según la tabla de Unicode. En la tabla de Unicode están todos los números, están primeros, después están las letras mayúsculas y después están las letras minúsculas. Si yo le pido que me lo ordene alfabéticamente, ustedes, por ejemplo, tengo B4. B4 es un array de string. Ay. Si yo les digo que en el primer string está Ana, en el segundo está Carla, Lisandro y Raúl. Si los pongo todos en minúscula, primero los vamos a poner a todos en minúscula. Si están todos en minúscula y yo le digo ordenalo, ustedes me van a entender perfectamente cómo me va a quedar cómo me tiene que quedar el orden. ¿Qué me van a dar? ¿Cómo tiene que quedar ordenado? ¿Cómo va a quedar ordenado? Bueno, justo en el orden que le puse. Alfabéticamente, ahí está bien. Claro, no lo quise cargar alfabéticamente. Bueno, si yo le digo ordénalo, va a ir a mirar según el alfabeto y va a decir Ana está antes que Carla, Carla está antes que Lisandro. Bueno, justo me quedaron ordenados, no fue la intención. Así que si le digo ordenado me va a quedar exactamente igual. Pero si yo en este arreglo tuviera uno que está en mayúscula, Zoe, ¿ustedes qué me dirían? Zoe me lo voy a ir a ordenar al final, que sería lo lógico, ¿no? ¿Qué opinan? Si Ana está al principio y Raúl al final, dice Zoe lo va a colocar al final, pero sin embargo si le pongo bec.sort, La debería poner de primero porque es en mayúscula, ¿no? B4, porque es en profe. mayúscula, claro, eso es lo que les iba a explicar.
Si ustedes no saben esto de que la tabla de Unicode, las mayúsculas están antes que las minúsculas, y eso no lo supieran, no, era B4, que es el numérico. Si yo le digo B4, ordenalo, hoy me lo pone al principio y me dicen ¿por qué? Y porque en la tabla las mayúsculas están antes que las minúsculas. Y él sabe ordenar JavaScript sabe ordenar por la tabla Unicode nada más. Entonces me lo ordenaría al principio. Entonces, si lo quisiera ordenar bien, le tendría que pasar una función al sort para que me ordene bien. ¿Qué función se les ocurre que le podría mandar al sort para que me lo ordene alfabéticamente, que SOE vaya al final, aunque esté en mayúscula? Agregar un nombre. No, algo que me lo haga automático. Una función. Sí, le agrego una función, pero ¿qué? ¿Cómo hago la función? ¿Cómo? Sería reverse. No, porque si no no, porque me quedarían todos al revés. Me quedaría Zoe al final, Ana anteúltimo, Carla en el medio, Lisandro segundo y Raúl primero, y no es lo que quiero. Quiero que me quede Ana, Carla, Lisandro, Raúl y Zoe. Y como JavaScript utiliza la tabla Unicode y no me lo sabe ordenar, yo le tengo que indicar cómo. Entonces tengo que crear una función como la que creé más arriba, que me ordene. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que puedo salvar este problema de las mayúsculas y las minúsculas? Que me lo ordene sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo se les ocurre? Poner el método, volver todo a minúscula. Claro, le digo, compara cuál está antes que cuál, pero si todos los mirás en minúscula o al revés, o todos los mirás en mayúscula. Pero, ¿se entiende? Comparalo una vez que estén convertidos a mayúsculas o a minúsculas. A Zoe la va a poder poner después de Raúl. Bueno, esa función sería, a ver si me sale. Recibo dos parámetros, los primeros dos a comparar. Por ejemplo, A y B. Le digo, a dos comparalos de esta forma. Acá estoy utilizando función flecha en el medio, así que tienen que venir repasando porque ya estamos agregando, a cada clase le agregamos algo más. Entonces, si no estudiaron función flecha, tampoco me van a entender el ordenar de array. Pero bueno, recibo dos elementos. Y acuérdense que más arriba yo les había escrito cómo necesita para ordenar. Si no le tiene que cambiar el orden, le tengo que mandar un negativo. Y si los tengo que invertir, si tengo que dejar BA en el arreglo, le tengo que mandar un número positivo. Así que vamos a tratar de programar con eso. Bueno, recibo dos elementos. Y ahora voy a utilizar una función ternaria y ahí me van a odiar. ¿Cómo era la función ternaria? Voy a comparar A y B, A pasada minúscula, que esta todavía no lo vimos, sí, lo vimos, lo vieron el lunes. A punto no me acuerdo si es así, no me está dando ayuda. Paso. Wrapper es de, no es para hacer String. mayúsculas. ¿Cómo? El método to uppercase no es para hacer String. mayúsculas. Sí, pasa, por eso le digo, pasa mayúscula el primer elemento. Es de string. Compáralo
con B también pasada a mayúscula. Si se pierden, está bien que se pierdan, ¿eh? Es difícil esta parte. No se me desilusionen porque hoy no entienden lo que la profesora hizo. Pero cuando lo estudien, van a empezar a entender lo que hoy estuvo haciendo la profesora. Paso los dos a mayúscula. Que no sé si lo estoy escribiendo bien porque no tengo ayuda. ¿Cómo era el operador ternario? Ponía la condición, ¿qué más? ¿Quién estudió? Ninguno. ¿Cómo? Es muy difícil de memoria eso. No les Ahora, escucho, ¿eh? es muy difícil de memoria eso. Es muy difícil de memoria, pero si no lo practican no se lo van a acordar. Bueno, ¿quiere el operador ternario? Dos puntos y después la condición si es verdad o los dos puntos separaban la condición verdadera y después la condición falsa. Ahí está. Bueno, entonces acá le estoy diciendo, si el primer elemento pasado a mayúsculas es mayor, es menor que el segundo elemento pasado a mayúscula, devolveme un 1. Si no, devolvele al sort un 1 para que ordene. Bueno, creo que ahí, pero no haberme equivocado. Y ahí fíjense cómo me quedó ordenado. Empezó a comparar y dijo, Zoe y Ana, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor, Zoe o Ana? Y ahí me devolvió los dos pasados a mayúscula. Entonces ahí me devolvió un positivo, le dijo intercambiarlos. Después probó Zoe y Carla. Y ahí fue pasándole los valores y lo fue pasando para el fondo. Bueno, léanlo, chicos. Profe, la condición, ¿Qué dijiste? ¿No entiendo nada? No, es sí, difícil. Yo lo entendí ahora como profesora y no lo entendí como alumna cuando me lo explicaron en su momento. Tengan en cuenta que tengo que tener una función para ordenar números, que es la que teníamos arriba. Esta es para ordenar números, grábensela. Y esta otra para ordenar si es texto. Esta de acá. Que está complicada porque les mezclé. Una función adentro del sort donde es una función flecha que adentro tiene un operador ternario. Se las mandé bien complicada, pero en una línea. Si no lo entendiste, estaba perfecto. Yo no lo entendí hasta que como profesora les tuve que preparar la clase a ustedes. Para que Pero, se den profe, cuenta. el operador ternario, ¿por qué tiene dos respuestas iguales cuando pues el operador ternario tiene una respuesta si es sí o una respuesta si es no, que es la misma? Eso no Porque es entendí. la misma. Acá te digo, devolvele. Si es menor, devolvele un -1. Y si es Ah, mayor, -1. ahí está. Si es Ah, menor, devolvele un -1. Y si es mayor, un 1. pensé que el menos era parte del operador. No. El signo de pregunta. Esta es la condición. A ver si puedo pintar. Esta es la condición hasta el signo de pregunta. Esto es lo que me devuelve si es verdadero hasta los dos puntos. Y esto es lo que me devuelve si la condición es falsa. Bueno, entonces créanme que para ordenar texto lo tengo que ordenar con esta función. Y para ordenar números lo tengo que ordenar con esta función. Para entenderlo, lo que tienen que entender es que si recibo dos elementos y quiere que lo deje en el mismo orden, le tengo que pasar un número negativo. Y si lo tiene que intercambiar, le tengo que pasar un número positivo. Entonces, ya sea para números con esta función o para texto, es esta otra. Nada, si no lo entendieron, olvídense.
téngase anotado cómo ordenar un texto y cómo ordenar un número. Y en algún día van a caer. Yo lo entendí el otro día. Así que tranquilos. Cuando empiecen a desarrollar en una empresa y necesiten la función, van a perder un tiempito y lo van a sacar. Por ahora sepan que el ordenar no es un ordenar mágico, como todas las demás funciones. El push, el pop son mágicos, ¿sí? Yo le digo poner, lo pone, le digo pop, sacalo y lo hace. El sort no es automático, le tengo que mandar una función en el medio que me diga cómo quiero ordenarlo. ¿Hasta ahí eso me lo entendieron? Sí, hasta ahí sí. Bueno, listo. Le tengo que mandar una función que le diga cómo ordenarlos. Y para ordenar números es esta, y para ordenar alfabéticamente y que no me tenga en cuenta las mayúsculas es esta. Después ustedes, si tuvieran que ordenar otra cosa, un objeto o otra cosa, se van a ingeniar para hacerlo. En principio, escríbanse en la ayuda a memoria el ordenar para string y el ordenar para numéricos. Y listo. Después van a caer. En algún momento hacen el clic y caen. Bueno, yo miren, 1 hora perdí, doctor, no hicimos el repaso. No arrancamos la clase. Bueno, sí, le sigo porque no terminamos más. El string, los string, ¿qué son? ¿Qué son las cadenas de caracteres? Son lo que veníamos aprendiendo, que es una cadena de caracteres. Voy a limpiar la pantalla. Tiene que se lo pase esto escrito, esperen. Esto se los paso al chat. Ay, perdí ¿cómo les escribo? Me cambió la pantalla. Capaz ahí, la flechita. Bueno. Esa es la función para el orden numérico. Esta otra. Para orden alfabético, teniendo en cuenta las mayúsculas ¿sí? Ahí téngansela anotada. Bueno, yo sigo porque no llegamos. Bueno, con los string también tenía montones de métodos. ¿Qué propiedades tiene el string? ¿Y cómo me referenciaba a una posición de un string? Si en un string guardo la palabra métodos, ¿qué propiedades podía tener de un string? Las mismas que en el array, porque un string no deja de ser un array. Así que puedo ver qué longitud tiene el array. La longitud, ¿cuánto me devolvería? 2, 4, 6, 7, si este fuera mi string. Y en la posición 0 tengo una M, en la 1 tengo una E acentuada, ¿sí? Igual que un arreglo. Entonces puedo pedirle qué carácter hay en una determinada posición, y yo le digo, no sé, se llama CAD, mi string.
cad.charat3. ¿Qué me va a devolver? ¿Están ahí o se me fueron horrorizados? ¿La posición de atributo? ¿Cómo? ¿La posición? No, yo le paso la posición Ah. y el charat me va a devolver qué carácter está en tal posición. Así que yo le digo cad.charat3, ¿qué me va a devolver? El carácter en la posición 3. Exactamente. Claro, ¿y cuál es? Si este es mi string. ¿Cuál es el string? Métodos. En CAD guardé la palabra métodos. La O. La O, perfecto. Si yo le digo concatenar dos strings, uno que tenga la palabra métodos y el otro que tenga el string propiedades, le digo concatenarlo y el resultado será métodos propiedades, por ejemplo, ¿sí? Me los va a juntar. El index of me dice en qué índice está un determinado carácter. Si yo te digo, en el string, decime en qué posición está la E acentuada, ¿qué me va a contestar? En este string. 1. La 1, por ejemplo. Esta es la 0, esta es la 1, perfecto. También le puedo decir, decime en qué posición está la O a partir de la cuarta posición. ¿Qué me va a devolver? ¿La O en qué posición está? En este string. En la 3, en la 4 y en la 5. En la 3 y en la 5 sería. Si yo te digo, decime en qué posición está la O a partir de la cuarta posición, ¿qué me va a contestar? En la 5. La 5, bueno. La última posición donde tengo una O, ¿qué me va a contestar? La 5. La 5, porque empieza de atrás para adelante, mirad. La última. Si yo digo, tengo esta cadena de caracteres métodos, digo que se llama CAD. CAD.repeat 5, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un string que contiene métodos, 5 veces. Me repite 5 veces lo que yo le diga. El to lowercase y el to uppercase, ¿qué me va a devolver? Mayúsculas y minúsculas. Claro. Métodos pasado a mayúscula, que es lo mismo, y después métodos pasado a mayúscula. El trim, ¿alguien se acuerda que devolvía? ¿O lo tienen ahí en el ayuda a memoria? No, ni idea. El trim me devuelve sacándole espacios adelante y atrás. Si yo tuviera que en métodos tengo el espacio anterior y el espacio siguiente, me devolvería métodos sin el espacio primero y último. Pero si en el medio tuviera espacios, este no me lo saca. Por ejemplo, si este es mi string, tiene este contenido. Y yo le digo trim de este string, no me sacaría estos espacios. Lo único que me saca son el primero y el último. Si yo le dijera reemplazar las O por ceros en este string. Bueno, vendría ejecutando, buscando las O, acá me pondría un 0, sigue, acá me pondría otro 0, acá me pondría otro 0. El substring, estos dos se usan mucho. El substr, si yo digo, CAD vale esto, ¿sí? Métodos. Si yo digo substr, devolver un substring, una subcadena que comience en la posición 1 por 2 de largo, ¿qué me va a devolver? Otra vez. ¿Cómo? Otra vez. Otra vez. CAD tengo acá, métodos.
Si yo le digo cad.substring, devolveme el substring del string cad, que comience en la posición 2 y tenga 2 de largo. Ah, ¿Qué me va a devolver? corta. La T, la O. La T y la O, todo me va a devolver. ¿Por qué? Porque este está en la 0, en la 1, yo le dije, devolveme desde la posición 2 por 2 de largo. Así que me va a devolver todo. El substring, en vez del substr, es parecido, nada más que me dice desde dónde hasta dónde. Entonces le digo, desde el 2 al quinto, el segundo al quinto, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me devolvería, creo que todo me devolvería. No sé si el último es inclusive o no. Depende de los lenguajes. Algunos cuentan hasta uno anterior del final y otros cuentan hasta el final. No me acuerdo JavaScript. ¿Y el split? ¿Qué hacía el split? Separa por este carácter que le digo yo. Si yo tuviera en un string todo este título, le digo separa por el espacio y mándamelo un arreglo. Me hubiera devuelto clase en la primera posición del arreglo, string hasta el punto en la segunda posición del arreglo, propiedades en otra posición y en otra y métodos en otra. Si le hubiera dicho devolveme un arreglo que esté separado por el punto, ¿qué me hubiera devuelto? Perdón. Si yo le hubiera pedido, ay, lo pruebo en el, no, porque todavía no arrancamos la clase de hoy. Si yo le hubiera pedido, devolveme en un arreglo todo lo que esté separado por un punto, en este string, ¿cómo me hubiera devuelto? ¿Cuántas posiciones tendría mi arreglo? Ay, chicos, no es difícil. Muy mal estoy explicando. Propiedades a métodos. ¿Cómo? De propiedades a métodos. No te escucho. De propiedades a métodos. Porque separado por un punto. Ah, perdón. No, por punto acá. Ah, Esto me lo mandaría a un arreglo, a una posición del arreglo. El punto sería lo que me separa. Así que esto me lo mandaría a una posición del arreglo y del punto en adelante me lo mandaría a otro. Tendría dos posiciones el arreglo, uno con clase string y el otro propiedades y métodos. sí. Bueno, vamos a la clase de hoy. ¿Cómo venimos con el horario? Re mal venimos con el horario. Bueno, seguimos. La clase pasada fue la larga, esta es cortita. El DOM. Los he torturado con el DOM. ¿Qué era el DOM? El árbol de etiquetas de... El árbol de etiquetas. Perfecto, mejor definido, imposible. Es el árbol de etiquetas. DOM significa modelo de objetos del documento HTML. Los objetos son las etiquetas. Y el modelo es el dibujo que me hacen las etiquetas, es decir, qué etiqueta está contenida dentro de qué etiqueta. Y ahí se me queda formando un árbol, acá por ejemplo. El documento tiene como etiqueta padre, como etiqueta raíz, la etiqueta HTML. La etiqueta HTML tiene dos etiquetas que están contenidas acá, que son la cabeza del HTML y el cuerpo. La cabeza puede, por ejemplo, tener la etiqueta título. Y el cuerpo puede tener, por ejemplo, dos etiquetas. Una etiqueta de hipervínculo y una etiqueta de H1, por ejemplo. Y acá para mi gusto está mal dibujado, tendría que haber dibujado los atributos con otro dibujo
No, no me gusta este dibujo. Bueno, las etiquetas hijas del body son la etiqueta H, H1 y A. Y a su vez la etiqueta A tiene un atributo y un contenido. Así que esta a mí me hubiera gustado, qué sé yo, en óvalo, estoy dibujada, pero bueno. Una etiqueta H1, ¿qué propiedades tiene? Solo el texto, no tiene atributos. La etiqueta title, ¿qué datos tiene? La que está en la cabeza del HTML. Un string, ¿Cómo? palabras, letras. Claro, tiene nada más que el contenido que quiere que muestren en la solapita del navegador. No tiene ni clase, ni ID, ni otro Está atributo. ¿Cómo? metido en... No te escuché. Bueno, O sea, no tiene ningún atributo, como por ejemplo la de CSS o la de script, ¿puede ser? claro, como los hipervínculos. La etiqueta A sí o sí tiene que tener un atributo y tiene que tener un texto. La etiqueta title no tiene atributos, no tiene ID, no tiene clases, no tiene nada, solo tiene un contenido, un texto, para que en la solapita diga mi título. No me gusta el dibujo, después se los cambio. Entonces, bueno, el modelo de una etiqueta HTML es parecida a esta, mucho más grande, ¿sí? Porque después en el body tengo millones de etiquetas, ¿no? Con un div que contiene más etiquetas y más div y no sé qué, sí es gigante. El modelo de un HTML real. Este es un pedacito. Entonces vuelvo. Acá dice que cuando empezamos a aprender desarrollo web, aprendemos el marcado de HTML y con etiquetas, vamos marcando el HTML con etiquetas y le vamos agregando estilos para darle color, forma, etc. Y que las páginas que vamos creando al principio son páginas estáticas, que siempre hacen lo mismo, no cambian nada. Y lo que tenemos que aprender a hacer con JavaScript es hacer páginas dinámicas. Por ejemplo, si estoy en la página de Mercado Libre, que todos en esta cuarentena hemos usado la página de Mercado Libre, no es estática, porque si yo le digo ordená por precio, me recalcula la página y me muestra otra cosa. Le digo, mostrame nada más que los de tal marca, los electrodomésticos de tal marca que tengan los importes mayores a 100 y menores a 500. Todo eso está programado en JavaScript y es lo que le va dando el dinamismo a nuestra página. ¿Qué es lo único dinámico que tenemos? ¿Qué cosas tenemos un poquito dinámicas en nuestros sitios por ahora? El menú es un poquito dinámico, ¿sí? Va haciendo clic y va cambiando cosas. La página puede ser dinámica, que se adapta al tamaño. Claro, podría ser lo responsivo, podría ser algo del dinamismo que le vamos dando. Después en formularios si no sé, tiene un checkbox, puedo seleccionar cosas, pero si no es todo muy, muy estático lo que podemos diseñar por el momento. Entonces ahora tenemos que empezar a diseñar páginas dinámicas. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a manipular, a manejar el DOM. Entonces algo vimos la última clase con las etiquetas francesas. ¿Qué vimos con las etiquetas francesas? Que podés desde JavaScript agregar el código HTML a la página. Ah, eso fue claro, eso fue lo único que les quedó claro de la semana pasada, del lunes. Exactamente eso. Desde HTML puedo modificar, desde JavaScript puedo modificar el HTML.
Entonces, ahora voy a poder modificar, por ejemplo, que si me hace filtro en ordenar de mayúscula a minúscula, que la lista, no sé, tiene una lista de cosas, lista sabemos en HTML, que la lista me la muestre en otro orden. ¿Se entiende? Puedo empezar a cambiarle cosas, a hacerla dinámica. Bueno, entonces lo que tenemos que aprender es a manipular. Lo que vimos los últimos minutos de la clase pasada fue cómo modificar una etiqueta, cómo modificar la etiqueta header y ponerle tal contenido, y cómo modificar el contenido de la etiqueta footer y ponerle tal contenido por HTML. ¿Sí? Eso vimos. Bueno, ahora dice que podemos acceder al DOM a través de objetos. Cada una de las etiquetas es un objeto y se representa con un árbol. Cada elemento puede tener nodos. Los nodos, me perdí. Los nodos serían estos. De la etiqueta A tiene un nodo que está el atributo y tiene un contenido que está el otro. Estos serían los nodos de la etiqueta A. Text, este sería el nodo de la etiqueta H1. El contenido de la etiqueta H1 sería esta, por eso me hubiera gustado con otro dibujito, acá no cuadrado. Bueno, entonces tenemos elementos, que son las etiquetas, y nodos, que es una unidad más básica que puede ser del elemento, el nodo. Entonces ahora podemos, dentro de la manipulación del DOM, buscar etiquetas. ¿Cuál fue? Que pudimos modificar el lunes pasado el contenido del HTML con este método. Dijimos, document.getElementById, tráeme todos los elementos que tengan como ID tal cosa. Era el encabezado. Tráeme todos los elementos que tengan ID header, y le dije, y en su contenido, cambiáselo y ponele tal otro. Y ahí le mandé todo el string ese que tenía armado con las comillas francesas. Y me modificó todo el header y todo el footer. Bueno, entonces tengo funciones para buscar etiquetas como esta, que me diga que es tráeme todos los elementos de tal ID. O le puedo decirle, tráeme todas las etiquetas que tengan un selector de CSS tal. Por ejemplo, le puedo decir que tengan como selector una clase o que tengan como selector un ID. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Y para qué puedo querer hacer eso? ¿Para qué puedo querer decirle tráeme tales etiquetas? Pero es muy rápido. Y todo ¿Cómo? modificable. Para después modificarlas. Le digo, tráemelas, las analizo y después las devuelvo. Bueno, entonces puedo buscar etiquetas. Puedo crear etiquetas nuevas. Puedo arrancar con el HTML vacío, como cuando en Visual Studio ponemos signo de exclamación y me crea el HTML vacío, con las etiquetas mínimas, y ahí empezar a crear etiquetas desde JavaScript. Crea una etiqueta P que tenga tal contenido, tal atributo, bueno, una etiqueta P atributo no va a tener, bueno, tal ID, tal clase. Después que la cree esa etiqueta con todos esos datos, le digo ahora insertala como hijo de la etiqueta body. Y puedo ir armando, está acá. Tengo, por ejemplo, mi HTML básico, hasta acá. Tengo la cabeza, el HTML y el cuerpo. Y ahora le puedo decir, crea una etiqueta title que tenga
tal contenido. Después que lo crea suelto del HTML, crea estas dos. Después que lo tiene creado, le digo, ahora insertalo como hijo de la etiqueta tal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Mi perro vino a la calle y está tomando agua, ese es el ruido que escuchan. Bueno, después puedo decirle, crea una etiqueta. Entonces me la crea fuera del DOM, me la crea acá, por ejemplo. Crea una etiqueta H1 que contenga este contenido. Listo, me la crea. Digo, bueno, ahora insertalo en el body. Se quedó sin agua mi perro. ¿Se escuchan los ruidos o no? Sí. Se escucha, bueno. Entonces, creé una etiqueta, ahora le puedo decir, inserta esa etiqueta en el body, como hijo del body. ¿Se entiende cómo vamos a empezar a trabajar? Entonces, puedo crear etiquetas, puedo insertarlas como, agregarlas como hijo de tal otra etiqueta, y puedo empezar a gestionar las clases de esa etiqueta. Ay, espérenme un segundo. Bueno, entonces, puedo gestionar etiquetas de CSS. Puedo agregar o eliminar o modificar clases que le he dado yo a cada una de las etiquetas. Y puedo ir navegando entre etiquetas. Es decir, estoy parada acá y puedo ir navegando. Le puedo decir, anda al hijo, y entonces se para acá, y ahora anda al hijo, al primer hijo del no sé qué, y se para acá. Sí puedo entrar a navegar adentro de mi estructura del DOM. Entonces, los métodos tradicionales que tenemos es el getElementById, que es el que probamos el otro día. Tráeme los elementos que tengan como ID, el que yo le diga acá. Y este es el ejemplo que vimos la clase pasada. Donde el HTML tenía el header vacío, tenía el cuerpo y tenía el footer vacío, ¿sí? No tenía nada en el footer. Y por HTML le decía, crea una variable que contenga el encabezado del HTML. Y después le digo, tráeme todo elemento que tenga ID tal. ¿Cuántos elementos voy a tener en mi HTML que tenga este ID? El header. ¿Cómo? El header nada más. Uno solo. Si le pongo ID es para que sea único. No debería tener más elementos que uno solo que tenga tal ID. Tráeme ese elemento y en su contenido HTML ponele este que te digo yo, el contenido de la variable cat. Entonces viene y modifica el index. Y después le digo, en cat vuelvo a poner el contenido del pie de página y le digo, tráeme las etiquetas que tengan como ID header, y voy a tener una sola, y en su contenido ponerle ahora este nuevo contenido, y ahí me pone el pie de página. Entonces, en cada uno de los HTML
tengo las etiquetas header vacía y footer vacía, y en todas estoy llamando al archivo JavaScript que me haga la modificación. Ay, mi perro. Está alterado. Bueno, esto lo vimos. Esta más o menos hoy que les quedó más claro qué es lo que estamos haciendo con lo que vimos la clase pasada. Sí. Bueno. Bueno, entonces, puedo decirle get element by ID, puedo decirle tráeme todos los elementos que tengan tal clase, la clase SCS tal, o tráeme todos los elementos que tengan esta etiqueta, tráeme todos los elementos que tengan como etiqueta P y hace tal cosa. Y, y ahora puedo cambiarle atributos. Hasta ahora hemos visto cómo crear elementos de HTML, etiquetas, pero no hemos visto cómo modificar los atributos de dichas etiquetas. Entonces, podemos crear una etiqueta. Por ejemplo, document.createElement, creo una etiqueta div, que lo que me hace es esto de acá, me la crea. No dice dónde ponerla en el HTML, él la crea fuera, la crea en memoria. Le digo, agregale a ese div, a este div, agregale un ID page. Entonces, hasta ahora lo que me hizo es crear esto. Una etiqueta div que tenga un ID page. Y le puedo decir, agregale a este div una clase data. Entonces me quedaría una etiqueta conformada con el ID page, con la clase data y cierra etiqueta. Y le puedo agregar un estilo. Entonces me quedaría de esta forma. Y le puedo agregar un contenido. Y le podría agregar cosas acá. Bueno, entonces acá tengo creado una etiqueta completa. La tengo creada. Sí. Te hago una consulta. Cuando vos pones en el document.create elemento, Sí. el div, o sea, lo que hace es ponértelo entre las etiquetas, digamos. O sea, vos podés poner cualquier, no sé cómo decirlo. Podés poner cualquier etiqueta, también podés poner una etiqueta de párrafo, una etiqueta de un Sí, hipervínculo. sí, la que vos le indiques acá es la que te va a crear. Es más, si acá le pones etiqueta Pepe, yo creo que te crearía la etiqueta Pepe. Después HTML no sabría qué hacer con la etiqueta Claro, Pepe. claro, eso era lo que quería Me preguntar. parece que funcionaría, habría que probarlo. Claro, pero nada más que HTML no la reconocería. No sabría qué hacer. Bueno, entonces, por ahora creo una etiqueta y la tiene fuera de mi HTML, está fuera. Es un objeto que está fuera. Y ahora lo tengo que insertar adentro de otra etiqueta. Entonces, lo podría poner, a ver, Con el liner. con el liner HTML se lo podría poner adentro del encabezado, por ejemplo. Del header, le podría poner esto. O le podría poner, esperen que hay uno más adelante. Acá. Creo el elemento. Acá creo un elemento, una etiqueta imagen. La creo. Le pongo el atributo source. Le pongo el atributo alt. Y después le digo, agregáselo como hijo del body. Como hijo del body, agregarle la etiqueta imagen. Esta que acabo de crear acá. Esta. No, esta de acá. Acá le digo crear una etiqueta imagen y guardarla en esta variable. Y acá le estoy diciendo agregar esta variable que en este caso es un objeto, porque no es una variable simple. Esta variable está conteniendo
un nombre de etiqueta, un atributo source, un atributo alt, es una variable compuesta, que la vamos a ver más adelante, que es un objeto. Entonces acá le estoy diciendo, agrega este objeto IMG que acabo de crear. Agregalo como hijo del body. Y ahí voy agregando. Y también le puedo decir, borrar una etiqueta. Le puedo decir, desconectala del árbol. Podala. Entonces, a ver cómo es esto. Puedo preguntar. Creo una etiqueta, div. ¿Sí? La creo. El objeto div lo creé. Y le digo, div, ¿está conectado al árbol? ¿Ya lo coloqué al árbol? Si no lo coloqué, me devuelve falso. Si lo coloqué, me devuelve verdadero. Bueno, si está conectado, le puedo decir, bórralo. Y ahí me lo excluye. Estoy en el dibujito, estoy acá. Digo, ¿existe el elemento H1? Y me va a devolver si existe, verdadero. Bueno, eliminarlo, desconectarlo de acá. Entonces me lo saca. Y después le puedo preguntar de nuevo, ¿el elemento H1 está conectado? Y no, me va a decir que no, ¿por qué? Porque ya lo desconecté antes. Y ahí hay que empezar a trabajar. Bueno. Y acá hay ejemplos que miran cómo va trabajando con todos los métodos, cómo va a ir creando las cosas. Y me quedó un tema sin dar. 11:30. Me quedo y lo grabo y después ustedes lo miran, es interesante. Es interesante, evento. Cuando hace un clic en un botón que hago, cuando hace un clic en una lista desplegable, en un checkbox, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Los que se tengan que ir, ya hice la hora, pasen el presente, no se olviden del presente, no se olviden del trabajo práctico, no se dejen estar. El que no lo terminó hoy se podría llegar a estirar un poquito, pero síganlo, que ese es su... si se tienen que presentar a un trabajo nuevo, a un futuro trabajo, ustedes pueden presentar en qué estuvieron trabajando. Ya hice este proyecto, hice este otro, terminen los proyectos para mostrar. Y si entregan hoy el trabajo práctico y no está demasiado lindo, listo, sigan trabajándolo y ténganlo para presentar cuando busquen trabajo. Hice este proyecto, hice este otro, después termínenlo con los conocimientos que vamos adquiriendo. Profe, Sí, ¿esta clase la subís a YouTube? sí, todas las subo al video. Hola, gracias. Hasta luego. Hasta luego, si váyanse lo que tenga que trabajar, estudiar, váyanse y después miran la segunda parte de la clase. Eventos. Bueno. Eventos. Entonces, a través de los atributos de HTML podemos definir un evento. Por ejemplo, tenemos el botón, un botón. Con el evento onClick, cuando le haga un clic a este evento, llama a esta función. Y después esta función la defino en JavaScript y dice, no sé, hola. Cada vez que apriete el botón, JavaScript le dice hola en una alerta. Le puedo empezar a dar dinamismo con los eventos también. Cuando apriete en un botón, cuando apriete en una etiqueta. Entonces, creo un botón que en la descripción dice presióname.
Entonces, al botón, cuando aprieta clic, ¿qué es esto? Pregunta. Una función flecha. Una función flecha, ¿qué hace? Que si apretás el botón sale una alerta. Claro. Cuando nada, no hace falta que recibas nada, fíjense que acá está paréntesis, paréntesis, no hace falta que recibas nada, pero cada vez que hagan clic, vos mostrá un método alerta que diga hola por pantalla. Profe, te hago una consulta. Sí, El punto query selector, ¿qué selecciona? espera que no ¿Una vi. etiqueta? Ahí En, va. en el ejercicio, ¿qué? Que es Eh, en el script que dice la constante button. claro, selecciona todas las etiquetas button. Ah, query selector es para seleccionar una etiqueta. Y estaba en la teoría más adelante y yo la pasé de largo. Ah, genial. El query selector, acá. Busca, ahí está, busca el primer elemento que coincide con ese selector. Lo busca y te lo devuelve o te devuelve null. Claro, yo porque leí selector CSS y cuando seleccioné el botón ahí que es HTML me mareé. Entonces, a cualquier etiqueta le puedo poner el atributo onClick. Y como valor de este atributo le puedo poner una función. Ya sea un botón o cualquier etiqueta, un párrafo, lo que sea, un checkbox. Cada vez que haga clic a esta etiqueta, llama a esta función que pongo acá entre los puntos suspensivos. Entonces, mediante JavaScript asocias una función a una etiqueta de HTML, cualquiera sea. Y a una tarea, a una etiqueta, le puedo asociar mediante JavaScript una función de esta forma. Bueno, entonces puedo agregarle el alerta, un botón. Acá hay más ejemplos en JavaScript. Hasta el final terminé rápido. Eventos es un mundo, no terminó acá. ¿Ven? Si paso el botón por arriba, esto lo sabíamos hacer. Acá, si lo aprieto, ¿sí? Puedo programarle cosas. Entonces empiecen a ver los ejemplos. A un H1, no hace falta que sea un botón para darle un clic. Tiene programado que si le hace un clic al H1, le agregue en el contenido de este botón un ups. Si yo le hago clic, me va a agregar a esta etiqueta el contenido ups. Vamos de nuevo. En el HTML yo tengo este contenido. Pero cuando haga clic a esta etiqueta, al contenido de esta etiqueta, cambiáselo y que no diga más esto. Ahora cambiáselo y ponele esto. Entonces lo ejecuta. No, perdón. Acá. Lo ejecuta y me cambia el contenido. Y así van mirando todos los ejemplos y ahí esta parte les va a gustar a ustedes. Así que el lunes van a saber más que yo de eventos. Bueno, y empiezan a leer todos. Acá.
a un botón, le aprieta, cuando hace clic le muestra la fecha. Tal día, tal hora. Cuando hace clic me desplaya, me muestra la fecha. Y así van probando y van viendo a su página qué le pueden agregar. ¿Cómo funciona este? Tengo un HTML que tiene un div con este texto. Pasa el mouse sobre mí. Y un evento que no es el on-click, es el on-mouse-over. Cuando pasa el mouse sobre mí, ejecuta esto. Cuando pasa el mouse sobre este botón, ejecuta lo que le dice acá. Le cambia el fondo de color, no veo. Le pone tal fondo, qué sé yo, qué sé yo. Y no veo. Ah, y llama, acá está, y llama a esta función. Llama a esta función. ¿Qué hace esta función? Al objeto este le cambia el contenido. Donde antes decía, pasa el mouse sobre mí, se lo cambia y le dice thank you. Entonces tengo el evento onClick, ahora tengo el evento onMouseOver, y así van mirando todos los eventos que pueden programar. ¿Qué opinan? Ahí ya que Gabriel se fue. Está buenísimo. Sí, bueno, ahora practicar. ¿Es re complejo? No, no es re complejo, ¿eh? Hay que aprender qué eventos tienen y qué pueden programar. Y empiezan. No, es encontrar una necesidad y googlear cómo la pueden resolver. Detengo la grabación ya. Profe, Sí, hay un chico que tiene, a lo que tú ingresas a su página, la del TP, y salta, uno de los compañeros puso que saltara como un elemento que dice, mira, informativo, ¿no? Una página, una pop-up, donde dice, mira, esta página es simplemente informativa o educativa. Eso también se considera como en JavaScript un evento. No, no sé, yo ayer vi una página que decía así algo, que lo tenía que cerrar para seguir trabajando. No sé cómo lo hizo, no miré. Ayer última hora alguien mandó. No sé cómo lo programa. Habría que ir a chusmear inspeccionar el trabajo práctico y verlo. Y ya sé, es un pop-up. Arrancaba con el pop-up hecho y cuando lo cerraba desaparecía. Sí, no, no sé dónde lo puso. Porque no te puedo ayudar, habría que verlo. No, siempre por curiosidad preguntaba, porque ya como estamos en el tema de los eventos, entonces como que eso también se puede clasificar como uno. Dale, Raúl, anda, tranquilo. A Carlos. ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Cómo lo hiciste? Es una alerta de Bootstrap. Ah, bueno. Sí, el del Carlos Quevedo, el de reparación de celulares y qué sé yo qué. Sí. Ah, gracias. Bueno, ahí te contesto, Jorge. ¿Los demás cómo lo Gracias, hicieron? gracias. Antonella, ¿querías preguntar algo antes? No. Bueno, ¿más preguntas?
El viernes hay clase de repaso, pero no tiene sentido que repase la profe sola. Tiene que tenerse leída todas las clases que vimos hasta ahora para que les sirva un repaso. Si no, no les sirve de nada. Profe, si hay una Sí. actividad práctica de JavaScript que no nos sale, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos? ¿Buscamos en internet? ¿Qué no te sale? No, por ejemplo, para el momento que nos tengamos, porque ahora me estoy poniendo al día, como terminé el trabajo, me quiero poner al día Sí. bien más que nada con la teoría y viendo las actividades prácticas, pero las actividades prácticas son problemas o... Estamos en la comisión 21-24. Sí. Los trabajos prácticos no, es para que vayan poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo en JavaScript. ¿Cuál es la que no te sale? No, sinceramente no miré todavía, pero por eso mismo, yo para el... No, me parece que las actividades prácticas que tienen ustedes son este mismo trabajo práctico. Primero le agregan JavaScript, les va a hacer modificar el encabezado y el pie de página, y después así te va a ir Genial. haciendo cosas que estuvimos viendo, no, No, todavía yo porque pensé que era tipo problemas. Sí, no, en JavaScript hay problemas, tenés razón. Ah, Tenés razón. Sí, no, hay que hacerlas esa. Esa yo me entretengo. Si querés, si hay una que no te sale y te perdiste una hora y te sigue sin salir, mandalas que yo las contesto, me gustan. Lo que es CSS no me gusta, sinceramente, no me gusta la parte de CSS, así que no. sí, porque eso es más lógica, es más Claro, pensar. y esto me gusta a mí, por ahí a todos ustedes no, y a mí me apasiona. Me quedaría horas viendo cómo resolver tal algoritmo, que no lo haría con CSS. Pasalo si te quedas trabada, ay, perdón que estoy bostezando, y te voy indicando. Ayer mandaron uno, ¿quién era que mandó en el Discord? Y me ataba las manos por no contestarle cómo mejorarlo. ¿Quién era? ¿Vos, Gabriel, que lo mandaste? En Discord. No, yo por lo menos no. Sí, ayer en Discord habían mandado uno que habían resuelto un ejercicio y se podía hacer mejor y yo me ataba las manos por no contestarle. Sí, yo cualquier cosita se me llega a complicar. Claro, anda Mando. escribiendo y eso sí, seguro te contesto, porque me Dale, apasiona. gracias, profe. Y los que te vayan entregando el trabajo práctico, intenten esto que les puse de la certificación de Solo Learn, está buenísimo. Son cientos y cientos de ejercicios que le explica la teoría y después le pide el ejercicio, le explica y le pide, le explica y le pide. Si algo lo haces mal, te lo vuelve a explicar y te vuelve a pedir el ejercicio. Si lo haces mal, te lo vuelve a explicar y te vuelve a pedir otro ejercicio del tema hasta que te sale. Y ahí sigue y avanza y avanza y avanza y por ahí, no sé, tardás varias horas, pero te terminaste todo el curso de JavaScript, practicaste absolutamente todo de punta a punta JavaScript y te da una certificación que te sirve para el CV. Así que es muy interesante eso. Profe, como cosa de dato, yo estoy trancado un poquito con el tema del carrusel, ¿no? Porque tengo una página que la puse galería y solamente coloqué un elemento carrusel. Pero Sí, me di cuenta que saco el ejemplo de W3 School, sí. ¿verdad? Pero ahí está basado en Bootstrap 4. Cuando me voy a la página de Bootstrap es 5, entonces son dos cosas distintas. Tienen enlaces de Bueno, Java pero y para esto es distinto. vos vas a la página de Bootstrap. Sí, no está actualizado porque se actualizó hace unos días. Te vas a la página de Bootstrap. Yo tengo mal el navegador. Espérenme un Es que eso es segundo. lo que digo. Bootstrap, la página Bootstrap está No, en pero ya actualizado. a la derecha vos podés elegir con qué Bootstrap trabajar. Claro, sí. Entonces, Pero bueno, no sé si es busca como el que 4, retroceder. no busques el 5. Decí con qué Bootstrap vas a trabajar para que te dé los enlaces del... A ver, espera que buscamos. Acá. Comenzar. Acá te dice, con Bootstrap 5, baja estos enlaces que dice más abajo. Conectate con estos enlaces.
para Bootstrap 4 te va a cambiar los enlaces que pongas en tu HTML. Pone estos que dice acá, para Bootstrap 4. Entonces, lo que vos pongas en que estuviste mirando en W3 School te va a funcionar. Ok, voy a hacer eso. Si no, Porque si no, lo otro que tenés que hacer es mirar el carrusel de la página de Bootstrap, entonces ahí sí te lo va a dar en la versión 5. Te lo va a dar actualizado, pero si lo mirás en W3 School no lo actualizó todavía, está con el 4, así que le cargas las líneas de Bootstrap 4, no las de Bootstrap 5. ¿Está bien? sí, gracias. No, de nada. Me quedé esta noche, me quedo hace varias noches que me quedo haciendo cosas para el curso y tengo un sueño que me caigo. Me tapa el sueño. Bueno, el resto, ¿cómo vienen? Ah, claro, o que importe el CDN del 4, tal cual. Sí. ¿Más preguntas? ¿O vamos abandonando? Pero Yo por lo menos no, profe. bueno, practiquen, porque hoy les hacía preguntas y nadie se acordaba un comino lo que vimos la clase pasada. No hace falta que se lo acuerde, pero por lo menos tenganlo escrito en un cuaderno. Sepan dónde buscar las preguntas, o googleen, o no sé, pero me tienen que ir contestando. De alguna forma, la que sea. Creo que todos con el tema de estar ponerse al día con el trabajo Con el práctico trabajo, bueno. olvidaron. Sí, Sí, a mí me pasó eso. bueno. Pero Bueno, ahora entonces estamos. revean los videos. Está muy buena la práctica esa que hicimos hoy de practicar en el navegador. Ah, ya la cerré. De practicar las cosas en el navegador. Crear una variable ahí, ya lo que sea, un arreglo, una string, y ir practicando todas las funciones y verlas en vivo y en directo. Esa está buena, esa práctica, que no se las hice el lunes. Yo les cuento algo. A ustedes son los primeros que les doy la clase. Hoy la primera clase que doy de la clase 14 es a ustedes. Después se los doy, mañana se los doy al curso, a la comisión 21-12, y a la tarde se los doy a la comisión 21-26. La tercera vez que doy la clase, ya sé mejor cómo explicarla. Explico lo mismo, la presentación es la misma, pero por ahí se me ocurren mejores métodos para explicarle las cosas. Ustedes pobres están al horno porque la doy la primera vez. No crea, profe, porque si quedamos fijas con el repaso para el viernes, entonces usted ya va a estar más. Claro, ahí ya Mira. tengo el cuarto repaso, ese mío. Entonces ahí yo ya tengo más práctica. Pero están al horno, el otro día Carla fue, que no entendió una clase. Digo, bueno, venite a la otra clase que doy después. Y la segunda la di 10 veces mejor que la primera, pero porque entiendo, ustedes me van haciendo preguntas y voy aclarando y entiendo mejor cómo explicarle tales temas. Ustedes son pobres, están al horno conmigo. Los últimos, los de la 21-26, me agarran ya con entrenamiento encima. Pero bueno, no importa. Practiquen y lean. Si por ahí leen por anticipado la clase, me van a entender mejor lo que digo. Y no van corriendo por atrás, y no van adelantados. Así que bueno, vayan viendo, pero revean los videos. Ahora subo al Drive y lo subo a YouTube. Y revean los videos de esta semana que estaban con los trabajos a full y practiquen. ¿Listo? Bueno. Voy cortando. Muchas gracias. Hasta el viernes. Saludos a todos. Hasta luego, profe, hasta luego.